Tenemos también con nosotros a un atleta de Limited Edition Athletes que compite internacionalmente, que recientemente quedó segunda en Wodapalooza. Es Lucía Sharon, la tenemos aquí, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Jordi? Gracias por invitarme, encantada. Un placer que estés con nosotros. Te voy a hacer unas preguntas porque me interesa mucho saber de un atleta tantas cosas como yo, como pueda, ¿no? Es como tenemos todos que aprender de cómo llegáis a ese nivel de rendimiento. Particularmente, ¿qué es lo que a ti te gusta más de competir? Bueno, creo que lo que más me gusta es la sensación física y mental en la que estás en ese momento, ¿sabes? Ya te has preparado, has entrenado todo y has dado todo lo que podías, y ese es el momento en el que solamente te queda disfrutar del WOD, darlo todo, y es una energía y un estado en el que pocas veces estás en la vida, ¿sabes? Tienes mucha energía, estás a tope, tienes adrenalina, entonces creo que esa sensación es la que más me gusta. Claro, pero para llegar a competir a ese nivel tienes que antes entrenar mucho, hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te mantiene a ti motivada para estar entrenando cada día? Y un poco, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué días entrenas y cómo te lo organizas? Bueno, lo que más me motiva es el hecho de mejorar, de evolucionar, ver de dónde partí, recordar mis inicios en los que jamás habría imaginado estar en este punto. Y bueno, las rutinas, entreno 5 días semanales en los que entra una planificación específica para competición. También entran entrenos cotidianos, natación, y bueno, tengo un día de descanso activo y otro día de rehabilitación. Todo esto va acompañado de una nutricionista, médicos y terapeutas que van controlando todo el proceso. Al final tienes un plan de rendimiento muy amplio, ¿no? Que al final te lleva a, si lo das absolutamente todo, puedes conseguir los objetivos como competiste en Wodapalooza en la categoría Seated, y me comentan que hubo una pequeña anécdota, algo que pasó que fue muy divertido, no sé si nos lo puedes desvelar. Bueno, sí, pasó el segundo día, en el último WOD, que ya era tarde, era de noche. Y claro, cuando ya tenía que ir a tocar el pulsador, me fui en dirección contraria. Entonces solo escuché gritos pero muy bajitos, claro, que decían, no, al otro lado hay que volver. Tuve que dar un giro y volver a tocar el pulsador. Y yo no tenía brazos, o sea, ya estaba totalmente agotada. Y claro, fue la anécdota de la noche. Me estoy imaginando a tu entrenador en ese momento, ¿no? Casi celebrando que habías terminado, sí, pero viendo que no terminabas, que no le dabas al pulsador y que te ibas chillándote como un loco, ¿no? Para que reconsideraras un poco. Exactamente, estaba con mis dos entrenadores y mientras uno me lanzaba la mirada asesina, el otro me gritaba. Genial. Competir a ese nivel es lo que tiene, ¿no? Que los entrenadores también te piden un poco que termines, claro, los ejercicios. Está ahí la presión, claro. Genial. Es igual lo que le da el punto, el toque. El último toque. ¿Qué te planteas de aquí al futuro? ¿Cuáles son tus próximos objetivos inmediatos? Mis objetivos son seguir preparándome para las futuras competiciones, futuros Adaptive Games. Y bueno, eso, intentar seguir lo más que pueda en forma. ¿Y qué te parece que por primera vez el Freakers Challenge abra la categoría Adaptive y abra a todos los atletas que puedan participar? Me parece increíble porque creo que es algo que se tiene que ir normalizando, ¿sabes? El hecho de que se incluyan todas las categorías en las competiciones y que la nuestra sea parte regular de ellas. Me parece importante, un avance importante. Genial. Esperamos verte competir, esperamos, no sé, solo 4 atletas chicas de categoría Seated pasarán al final. Esperemos que estés allí y verte competir al más alto nivel. Pero también me comentan la familia de Limited Edition Athletes que también te gusta mucho diseñar y que de hecho has diseñado todo el mes las nuevas camisetas para Limited Edition. ¿Cuál es esa vertiente tuya creativa que has puesto en marcha? Bueno, sí, hemos estado últimamente elaborando una serie de camisetas que nos representan, pero claro, tienen un punto creativo, un punto divertido, que puedan llegar a la gente y que a la vez también la gente se pueda identificar tal vez con algún mensaje, ¿no? Y sí, es una parte muy importante, creo, de mi día a día, el hecho de poder crear cosas y transmitir algo mediante ellas. Son muy chulas, las camisetas son muy chulas, en breve estarán
disponibles, si no lo están ya, pero en breve lo estarán aquí en Fitness Freakers. Y un poco recordar que las camisetas son también una ayuda indispensable para que Limited Edition Athletes pueda hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Que es una entrada de dinero que ayuda a que la organización haga todo lo que hace. Es una manera de apoyarnos, sí, una manera de apoyarnos y próximamente van a ver ya noticias. Genial. Lucía, Sharon, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por responder a nuestras preguntas. Esperamos verte competir y seguiremos tu historia. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.